Bien, a ver, para este ejercicio, a ver, vamos a ver qué cosa es. ¿Qué cosa nos trae? Ya, a ver, vamos a ver. Tengo lo siguiente, dice, hay un transformador monofásico, ya, su potencia es 10 kVA, las tensiones desde 2400 a 240 voltios y trabaja a 60 Hz. Ya. Dice que se va a hacer una prueba de ensayo en vacío por el lado de baja tensión. Ya, ahí ya empieza el análisis, ¿no? Me dicen que voy a hacer mi ensayo de vacío, pero por el lado de baja tensión. Normalmente se hace por ese lado, ¿no? Porque vas a emplear, lógicamente, menor tensión que si quisieras hacer el ensayo por el lado de alta tensión, ¿no? ¿Y por qué? Porque el ensayo de vacío implica que tú tienes que aplicar la tensión nominal en uno de los lados del transformador, en este caso en el lado de baja tensión. Es más fácil que tú generes 240 voltios a que tú generes 2400 voltios. Es más seguro que tú trabajes con 240 a que tú trabajes con 2400 voltios. Es por eso que normalmente se hace ese ensayo por el lado de baja tensión. ¿Ya? Lo que tú vas a elegir lo más seguro y lo más fácil, ¿no? No vas a elegir hacer algo complicado, porque al final el resultado va a ser el mismo, ¿no? Las conclusiones a las que vas a llegar son las mismas, ¿ya? Bien. Entonces, si seguimos leyendo. Luego dice, se utiliza un variador de tensión, ya, un variar, para aplicar los niveles de tensión eficaces a distintos puntos, ¿no? Dice, un grupo de instrumentos registra la corriente en vacío y la potencia activa consumida en cada paso. Según eso me dicen que determina el factor de potencia en vacío, que determine las pérdidas en el núcleo, la corriente de magnetización y la resistencia de pérdidas en el hierro y la reactancia de magnetización. Ya me están preguntando todo eso. ¿Ya? Bien. Los datos obtenidos en la prueba están acá, en esta tablita. Vamos a ponerlo más arriba. Ya, ahí está. ¿Qué me indica esto? A ver, vamos a ver primero acá, en la figura. Y entonces acá vamos a ver qué cosa es más o menos la idea que han hecho en el ensayo, ¿no? En el ensayo normalmente se colocan instrumentos de medición, ¿no? Como lo que es un amperímetro o un multímetro, bueno, para medir la tensión, ¿no? Un voltímetro, ¿no? O si quieres medir potencia, puedes colocar un batímetro, ¿no? La cuestión es que estos instrumentos que se colocan van a leer esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, acá voy a leer la corriente, voy a leer la tensión, ¿no? Y si coloco un batímetro, voy a leer la potencia activa, ¿no? Si colocas un batímetro, voy a leer la potencia activa. La cuestión está en que en estos nodos voy a aplicar la tensión, según lo que me han dado acá en la tabla, ¿no? Eh, hasta llegar a la tensión nominal que es 240 voltios en el secundario, ¿no? Han aplicado supuestamente 60 voltios y con eso han conseguido en la lectura 0.08 amperios y 200 watts. Luego han aplicado 120 voltios, ¿no? Que es el 50% de la tensión nominal. Acuérdense que para este transformador la tensión nominal en el secundario es 240, ¿ya? Entonces aplicaron esa tensión de 120 y han conseguido estos valores, ¿no? Aplicaron la tensión de 180 y consiguieron registrar estos valores. Y así, ¿no? Hasta llegar a la tensión nominal. Acá es donde se da los cálculos para lo que es el ensayo de vacío en los transformadores. Es en la tensión nominal, en este caso del lado secundario. Entonces estos valores son los que voy a trabajar para hacer los cálculos. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a, primer paso, registrar esos valores, ¿no? Me voy por acá. Nosotros ya hacemos trabajar, lo voy a llamar eh, B sub 2. En este caso la tensión nominal en el secundario es 240 voltios, que para nuestro caso viene a ser también la tensión de ensayo de vacío, ya con la que estamos trabajando, ya sería B sub 2. ¿Qué más? Tengo la corriente en vacío que se ha registrado, que es 0.85 amperios, y tengo la potencia activa que se ha medido en vacío, que es 160 watts, ¿ya? Con esos datos me están pidiendo que yo calcule los elementos y las corrientes acá en esta rama paralela, ¿no? Para esta reactancia de magnetización y para esta resistencia
que causa las pérdidas en el hierro, ¿no? Bien, con esos datos. Ahora, lógicamente, al hacer el ensayo de vacío, por acá va a circular una corriente, ya más o menos vamos a darnos la idea. Por acá va a circular una corriente que va a pasar por esta rama y luego va a retornar, ¿no? Por acá no iría nada, ¿por qué? Porque, como dice su nombre, el ensayo está en vacío, es decir, acá no hay ni una carga sujeta, entonces no hay por acá una caída de tensión para que pueda circular la corriente, ¿no? Todo pasa por esta malla de acá. ¿Qué otro detalle más ocurre en el ensayo de vacío? En el ensayo de vacío se va a despreciar los efectos que cause esta resistencia y esta bobina de dispersión del devanado secundario en este caso. ¿Por qué? Porque esas pérdidas que van a generar o ese efecto que va a causar es mínimo, es casi cero, ¿no? Entonces, para el ensayo de vacío se desprecia, ¿no? Y eso facilita bastante a los cálculos, porque imagínense que voy a tomar en cuenta también estos valores. Mis ecuaciones van a crecer un poco más, ¿ya? Pero al momento de hacer cero esto, es decir, de despreciarlos, entonces se hace más sencillo, no solamente es analizar esta ramita en paralelo nada más, porque esto también ya prácticamente no va a estar, ¿no? Porque por acá no circula corriente, ¿ya? Entonces solamente, ¿qué tendría? Prácticamente solo tendría que analizar la corriente que viene para acá, se separa para acá, se separa para acá, y luego regresa, ¿no? Entonces acá nomás es donde tengo que analizar, con todos los datos que me están dando, para poder calcular el R, en este caso RC y XM, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces seguimos por acá sacando los datos. Ya tengo todo esto. Y entonces empiezo a hacer mis cálculos, ¿no? Lo primero que tengo que hacer para este caso sería calcular el factor de potencia en vacío. ¿Ya? El factor de potencia en vacío. ¿Y de dónde saco yo o de dónde puedo calcular yo el factor de potencia en vacío? Acuérdense, ¿ya? Acuérdense que factor de potencia, vamos a escribirlo por acá, aquí es igual. El factor de potencia es igual a dividir la potencia activa entre la potencia aparente. ¿Ya? Esa es la definición, la fórmula, como lo quieran llamar. Entonces voy a hacer eso, ¿no? Voy a llevar el factor de potencia dividiendo P, que justamente es dato, ¿no? Del ensayo, ¿no? Se consigue. Y luego voy a dividir S, pero S no me dan de dato directamente, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque S es igual a multiplicar la tensión, en este caso la tensión de vacío, por la corriente de vacío. Estoy hablando de módulos, no estoy hablando de fasores, ¿ya? Estoy hablando de módulos. Entonces, esto vendría a ser, esto vendría a ser mi cálculo del factor de potencia. Entonces, con eso ya tengo mi factor de potencia, ¿ya? ¿Cuánto me da en este caso? Me da 0.784. Ahora la pregunta es, ¿ese factor de potencia es en atraso o es en adelante? A ver, eso, ¿lo dejamos como tarea o no? A ver, vamos a responder ya. Es en atraso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta rama, al ser la representación, ¿no? Del núcleo del transformador, solamente va a trabajar con lo que es el flujo magnético, ¿no? Entonces la única forma de representar eso es mediante una bobina. No vas a meter acá un capacitor, ¿no? El comportamiento para este modelamiento es magnético, ¿no? Porque estoy modelando el núcleo en esta rama paralela. Entonces, por eso es que este factor de potencia siempre va a ser en atraso para los transformadores. Voy a poner por acá, en atraso, ¿ya? Entonces, mi factor de potencia es en atraso. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, ¿no? Bien, entonces ya tengo ya mi factor de potencia. Entonces, si yo tengo mi factor de potencia, tranquilamente podría calcular el ángulo, ¿no?
Y eso es lo que voy a hacer. Y el ángulo aquí va a ser igual, va a ser a coseno de ese factor de potencia, ¿no? Vamos a copiarlo y al final voy a ver cuánto es ese ángulo. Acá me da en radianes, vamos a llevar los sexagesimales, sería 38.343 grados sexagesimales. Entonces, teniendo ese ángulo, ya puedo calcular eh, mi potencia, ¿no? Para yo poder hacer mis cálculos y llegar a poder calcular acá la resistencia y la reactancia, ¿no? Reactancia inductiva en este caso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a seguir con esos cálculos. Bien, ahora vamos a ver por acá. Entonces voy a definir mi potencia, pero antes de definir la potencia, mejor lo defino. S aquí va a ser igual. S vamos a darle un subíndice a potencia ya en vacío, ¿no? Voy a definir en vacío. Va a ser igual a P en vacío más un J por Q en vacío. Entonces, P en vacío lo tengo, está por acá, 160 watts. Me faltaría Q en vacío, ¿ya? Como ya tengo el factor de potencia, Q es fácil de calcularlo, ¿no? Q sería igual a P multiplicado por la tangente del ángulo θ. Entonces ya tengo definido mi potencia, ¿no? Ya. Y lo veo por acá, ¿no? Puedo ponerlo así también, ¿no? Porque en watts cuando lo ven pueden pensar que es potencia activa, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces saldría eso en volt-ampere, ¿no? Entonces teniendo la potencia, tengo la tensión, que en este caso es 240 voltios, puedo calcular la corriente. Porque acuérdense que tengo esta fórmula, ¿no? S es igual a B multiplicado por la corriente conjugada, ¿no? Vamos a poner acá. Ajá. El símbolo de conjugada de un número complejo es este. Entonces tengo esta fórmula. La tensión la tengo, la potencia ya la tengo, puedo calcular la corriente. Entonces vamos a hacer eso, voy a copiar por acá. Aquí sería igual esa corriente. Esa corriente sería igual, vamos a ponerlo así ya. Corriente sería igual a dividir S en vacío sobre la tensión en vacío, ¿ya? Que es la que hemos calculado. Pero este sería la corriente conjugada, entonces para hallar la corriente tendría que hacer la conjugada de este número de acá. Entonces vamos a hacerle la conjugada. Voy por acá, ya está, ahora sí. Y con eso tengo la corriente. Ahora vamos a ver cuánto me sale la corriente. Vamos a ponerlo por acá. La corriente me está saliendo ese valor, 0.667 amperios menos 0.527 J amperios. ¿Ya? Entonces, ese es el valor de la corriente. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguna duda? Y a ver, por ahí me han preguntado, ¿no? Que tienen una duda. Me dicen, ¿por qué acá es positivo y acá salió negativo? Ese valor negativo que está por acá me indica que esta corriente está en atraso respecto de la tensión. Y es lo que habíamos dicho desde un comienzo, ¿no? Que el factor de potencia es en atraso. Porque esto me representa una resistencia de una bobina, es un circuito inductivo. ¿Y por qué tiene que ser una bobina? Porque la bobina es la única capaz de representarme el comportamiento del núcleo magnético. ¿Ya? Es por eso. Como les dije al inicio, no van a colocar acá un capacitor. No, es imposible para este caso. ¿Ya? Entonces el signo menos me está indicando eso. ¿Estamos? Bien, entonces ya tengo la corriente. Y era también parte de lo que me estaban preguntando, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver qué me dice. Dice la corriente de pérdidas en el núcleo y la corriente de magnetización.
El factor de potencia en vacío ya lo calculamos, ¿no? El factor de potencia en vacío es 0.784. Entonces este ya está calculado. Las corrientes perdidas en el núcleo y la corriente de magnetización. Las corrientes perdidas en el núcleo viene a ser esto de acá, la parte real de este factor de corriente, es decir, 0.667 amperes. Esta es la corriente, esta de acá, la primera, la corriente de pérdidas en el núcleo. Y la corriente de magnetización vendría a ser este valor de acá. ¿Ya? Entonces vamos a escribir eso para que lo tengan como respuesta, ¿no? Y digo, ¿no? Corriente de pérdidas en el núcleo va a ser igual a 0.667. A ver, vamos a ver, porque no copia. A ver, otra vez. Ajá, amperes. Y de igual forma, la corriente de magnetización del núcleo también, ¿no? Vamos a ver acá. De magnetización sería, en este caso no voy a colocar menos, pero no tiene que colocar el módulo, ¿no? Que sería 0.527 amperios, ¿no? No voy a colocar menos 0.527 amperios, ¿no? Esta es la representación matemática mediante números complejos. Pero si yo hablo de valor de corriente, ya son sus módulos, ¿no? Sus valores absolutos. Ahí está. Bien, entonces hasta ahí tengo ambas corrientes. Yo tengo entonces la respuesta de acá, de la primera y de la segunda. ¿Qué me falta? Me falta calcular la resistencia de pérdidas en el hierro y la reactancia de magnetización. ¿Ya? Bien. Entonces seguimos para el cálculo de eso que nos está faltando. ¿Correcto? Bien, a ver, acá un pequeño detalle. Está bien que yo escriba que denote la corriente de vacío, ¿no? Porque así se le conoce, ¿no? Corriente de vacío como I, está bien. Pero lo convencional es que se le dé también I sub 0, ¿no? Para poder diferenciarlo, pues, ¿no? Como fórmula general es esta, ¿no? Pero ya como estamos trabajando con este ensayo de vacío, con la prueba de vacío en el transformador, sería bueno colocarle I sub 0, pues, ¿no? Para poder diferenciar. ¿Ya? Y entonces seguimos. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo los elementos, ¿no? La resistencia, ya de las pérdidas en el núcleo y la reactancia de magnetización de ese núcleo. Fácil, me acuerdo de esta fórmula. Digo, ¿no? La corriente es igual a la admitancia multiplicado por la tensión. Entonces de aquí yo tengo una admitancia, que voy a llamar I sub 0, en vacío, que debe ser igual a dividir la corriente I sub 0 entre la tensión, la tensión 0, ¿no? De sub 0, ¿no? Así. Entonces, I sub 0 ya está calculado. D sub 0 es dato inicial. ¿Dónde está? Es 240 voltios. Entonces, tranquilamente puedo calcular I sub 0. Y eso me da 0.03 menos 0.003 menos 0.002 J. Siemens, ¿no? O ohmio a la menos 1 también. Que ustedes dirán, pero tú quieres calcular resistencia, es en ohmios, no es en Siemens. Reactancia es en ohmios. Ahí tienen que recordar lo siguiente, ¿no? Que para esa rama en paralelo, la admitancia es igual a 1 entre R menos un J multiplicado por 1 entre X. En este caso es XL. ¿Ya? Entonces tienen que acordarse de eso. Entonces ya ha salido el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está justo la resistencia y la reactancia con respecto a la admitancia, ¿no? Para este caso. Entonces digo, ¿no? Ah, ya, mi resistencia de pérdidas en el núcleo va a ser igual
a uno tendría que invertir, ¿no? Uno entre la parte real de esa admitancia. Y con eso obtengo mi resistencia, ¿no? ¿Cuánto sale? A ver, vamos a ver. Sería 360 ohmios, ¿correcto? Claro, correcto, digamos correcto. O ya se perdieron ya. No, no. A ver, preguntas, preguntas, preguntas. Por eso les decía que a partir de estos temas ya tienen que tener la base de lo que son circuitos eléctricos. Si no tienen la base, ya fueron ya. Ya fueron. Bien, entonces acá tenemos esto. Ya tengo ya la resistencia que provoca las pérdidas en el hierro, ¿no? En el núcleo magnético. R sub 0, ¿no? 360 ohmios. Y de igual forma calculo la reactancia. Entonces voy por acá, para no estar escribiendo lo copio, ¿no? Y digo, ¿no? Ahí a la reactancia inductiva le he puesto, ¿no? Entonces voy a llamarle L por acá, L0 es igual a invertir, pero la parte imaginaria, ¿ya? Pero si yo invierto la parte imaginaria va a salir negativo, entonces hay que hacer esa corrección. Entonces acá le voy a dar menos. Y acá el comando es IM. Y acá se le hace la admitancia nada más. ¿Ya? Y con eso consigo mi reactancia. ¿Cuánto me sale? 455.14 ohmios. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas, dudas? Bien, como se están dando cuenta que también ahora estos ejercicios implican un mayor tiempo de resolución, ¿no? Porque son ejercicios un poco más complejos, no comparados con los ejercicios que hemos hecho en videos anteriores, en capítulos anteriores como impedancia compleja, como factor de potencia, ¿no? Como los circuitos, teorema de circuitos, ¿no? De mallas y nodos. Entonces, eh, son ejercicios que implican un mayor tiempo, que son un poco más complejos y requieren de tener la base, ¿no? Que ya les mencioné, ¿no? Bien, entonces, si no tienen dudas, con esto estamos acabando este ejercicio.